Well, welcome. Bienvenidos. This is our Q&A session. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. We've had a lot to think about lately, haven't we? Hemos tenido mucho para pensar, ¿no es cierto? It's really a shame Otto can't preach, isn't it? Lástima que Otto no puede predicar, ¿no es cierto? Powerful. Poderoso. 2 Timothy 2:2. Segunda Timoteo 2:2. How many are ready to make disciples? ¿Cuántos están listos para ser discípulos? Huh? Amen. Yeah. Well, we're going to spend the next few moments, and I'm going to ask these gentlemen questions. Vamos a pasar los próximos momentos y le voy a preguntar a estos hombres preguntas. It'll be primarily focused on building healthy churches, Las preguntas van a estar enfocadas primordialmente en lo que es edificar iglesias saludables. but if you're like me, you also want to know some personal things too, right? Pero si sos como yo, quizás querés conocer unas cosas personales también. So we'll embarrass them a little Así que bit. los vamos a hacer pasar un poco de vergüenza. I tell you what, let's start out with expositional preaching. Comencemos con la predicación expositiva. I'll open it up to the panel and let them chime in. Lo abro al panel y dejo que ellos compartan. Why is it essential that I learn or that I listen to expositional preaching as compared to topical? Porque es esencial que yo aprenda cómo predicar expositivamente versus, por ejemplo, tópico. Isn't it just a preference? ¿No es simplemente una preferencia? Una respuesta breve. Venga la próxima sesión. Porque voy a hablar acerca de ese tema. Ahora, para comparar, ¿verdad?, la predicación expositiva con la predicación temática, yo no creo que sea pecaminoso predicar temáticamente, pero la predicación temática tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que saquemos textos fuera de contextos, de su contexto, para probar un punto. Yo puedo armar un sermón y luego buscar diferentes textos de las Escrituras que prueban mi punto. Pero si yo viera cada texto en su contexto, me daría cuenta que tal vez algunos de ellos no hablan de ese tema. Entonces, la predicación expositiva tiene la ventaja de que me obliga a permanecer en el texto, en su contexto. Ahora, ¿por qué la predicación temática es buena? Porque no es que sea mala. La predicación temática es buena porque nos permite tratar temas como los que Juan trató acerca del liderazgo cristiano. Él usó varios textos de las Escrituras en el día de ayer, y hay ciertos tópicos como la importancia de la membresía en la iglesia, la disciplina en la iglesia, que nosotros debemos enseñar. Sin embargo, yo no creo que la predicación temática sea la mejor predicación para sostener la vida de una iglesia en el tiempo. Es decir, una cosa es traer predicaciones temáticas de vez en cuando, y otra cosa es convertir la predicación temática en la dieta regular de la iglesia. Y para mí la mayor prueba a favor de la predicación expositiva es el hecho de que Dios no nos dio un libro dividido en temas. Dios nos dio una historia, Dios nos dio cartas, y nosotros debemos estudiar el libro de Dios en la forma como Él nos lo entregó. Nosotros no leemos una carta, un párrafo hoy, otro el año que viene. Nosotros leemos la carta completa para saber de qué se trata toda la carta. La predicación expositiva nos permite ver cada libro de la Biblia en el contexto en que fue escrito y en el contexto de la gran historia de la redención que la Biblia nos revela. Okay, so a two-part question here, Una pregunta con dos partes. because we want to get very practical. Queremos ser bien prácticos. What if I'm a pastor and I don't know how to preach expositionally? Where do I start? ¿Qué pasa si soy un pastor y no sé cómo hacerlo? No sé cómo predicar expositivamente. ¿Por dónde empiezo? And secondly, Y segundo, what if I'm part of a church that doesn't preach expositionally? How do I start in being a force for change respectfully? si estoy en una iglesia que no se está predicando expositivamente, ¿de qué manera puedo ser una influencia positiva de manera respetuosa? Yo diría que se anoten en el taller de predicación expositiva. Le doy la dirección de internet. Juan, anything? Bueno,
por primero, hay muchas oportunidades para capacitación ahora, en este día, por el internet, por el Simeon Trust, por libros. Sugel ha escrito un libro acerca de la predicación. Ese libro es un curso de seminario, es fuerte y es bueno. Hay un librito de 9 marcas de predicación expositiva. Mi sugerencia es comenzar con ese libro. Y entonces, si hay un taller del Simeon Trust que uno puede ir a empezar a aprender los principios de predicación expositiva. Pero la realidad es que la predicación expositiva es nada más que tomar un texto, y el punto del texto es el punto del sermón aplicado fielmente a la iglesia. Así que la realidad es que la predicación expositiva es estudiando la Biblia y comunicando lo que dice la Biblia en el lenguaje de hoy en día aplicado a la iglesia. Escuchar modelos. Si yo soy un pastor joven, quiero escuchar modelos que están predicando fielmente para poder entender cómo se hace. Y si tengo la oportunidad, tomar un curso de predicación expositiva en un seminario o una escuela. Tenemos muchas oportunidades, por ejemplo, el seminario Southern. Yo sé que Otto también tiene clases, un seminario, Miguel en su escuela Integridad y Sabiduría. Así que hay muchas oportunidades y muchas de estas oportunidades no cuestan. Por ejemplo, los diferentes cursos que están ahí, leyendo y escuchando sermones. Ahora, yo le voy a pedir a Sugel que trate el tema porque es un tema que requiere sabiduría. Es si soy miembro y no se está predicando la palabra, ¿qué hago? Bueno, por un lado, lo que no debes hacer es ofender o irrespetar la autoridad del pastor o crear divisiones en la iglesia diciéndole a los hermanos: yo no estoy de acuerdo con la manera como el pastor predica. Yo creo que él debería predicar expositivamente. Pero tal vez tú pudieras pedirle al pastor una cita y hablar con él con todo respeto y decirle: hermano, yo quería hacerle esta pregunta. ¿Por qué la iglesia normalmente está predicando de manera temática? ¿No sería bueno predicar algún libro de la Biblia consecutivamente, o aún se predique de textos de la Biblia, pero estar seguros de que estamos predicando el texto en su contexto? Yo creo que todo pastor debe estar abierto a que los miembros de la iglesia vengan y hablen. Nosotros, como decía Otto en la sesión anterior, el pastorado no es una imposición autoritaria. Nosotros tenemos una autoridad dada por Dios, pero es una autoridad que se ejerce en amor y en humildad. Y una de las cosas que los pastores debemos tener siempre son las puertas abiertas para que cualquier hermano de la congregación venga a hablar con nosotros. Y yo estoy seguro que si tú eres un miembro de los que siempre están dispuestos a apoyar a su pastor, a bendecir a la iglesia, a servir en la iglesia donde quiera que te necesiten, probablemente vas a tener el oído y el corazón del pastor. El problema es que a veces nosotros vamos como guerrilleros a querer cambiarlo todo. Y ya de plano cerramos el corazón y el oído de los que nos van a oír, incluyendo el oído del pastor, porque saben que somos unos hipercríticos. Entonces yo creo que el hecho de uno poder ir con todo respeto, conversar y aún espera su cumpleaños, regálale un buen libro de predicación expositiva. Órale al Señor que lo lea y ver qué puede pasar. Pero recuerda, ora al Señor por tu pastor continuamente. Ora que el Señor lo mantenga fiel y que le permita predicar fielmente las Escrituras, porque yo me he dado cuenta de algo viajando por América Latina. Uno conoce muy buenos hombres de Dios, hombres fieles al Señor, que sencillamente no han oído otra cosa. Ellos están traspasando la luz que ellos mismos recibieron, pero no son hombres malos.
no son hombres infieles, no son lobos, son pastores. Pastores que aman al rebaño y están dando lo que ellos pueden dar, lo que ellos han aprendido a dar. Entonces vamos a orar por ellos en vez de atacarlos. Dios es muy paciente con nosotros. Yo doy gracias a Dios que los primeros muchos años de mi ministerio, voy a cumplir 20, no se grababan mis mensajes. Porque si no, no estaría en el ministerio, creo. Pero para empeorar las cosas, yo creía que predicaba expositivamente. Y en el Instituto Bíblico teníamos un profesor a quien amábamos y aplaudíamos cuando él predicaba, porque predicaba expositivamente. Y el punto fue que nadie nos enseñó cómo, o yo no aprendí. Pero por años yo pensé que predicaba expositivamente, inclusive no sé en qué año fue que conocí a Greg. 2003, en el 2003 llegó un material a nuestras manos y el libro 4 fue una bendición. Yo lo tuve para preparar pastores, pero ese libro fue de bendición para mí. Muy sencillo, del CCDP, es un curso de capacitación para líderes. Muy simple, un libro corto, pero me bendijo muchísimo y creo que fue el inicio de ir en la ruta correcta. Pero Dios fue muy paciente conmigo. Y Dios es muy paciente en pastores que están en esa situación, que no saben, pero que desean crecer en sus ministerios. All right. Before we move on from expositional preaching, Antes de cambiar el tema de predicación expositiva, in just a sentence or two, en una frase o dos, and I know that will be difficult for y pastors, eso es difícil para pastores, give us a glimpse into your sermon preparation during the week. cuéntenos de su proceso de preparar el sermón en la semana. What does it look like? ¿Cómo se ve? Se ve diferente cada semana, pero hay un ritmo. Por ejemplo, los lunes empiezo, si estoy en el Nuevo Testamento, de traducción y tratar de entender la estructura del pasaje. Si tengo un pasaje muy largo, por ejemplo, como de más de 15 o 20 versículos, entonces no estoy traduciéndolo palabra por palabra, pero estoy mirando el lenguaje original. Y lo que yo quiero hacer, por lo menos en el lunes, es entender la estructura. Yo estoy leyendo, estoy tratando el tema en diferentes lugares. Cada mañana por la mañana leo el texto que voy a predicar el domingo. Cada mañana el mismo texto. Y en mi tiempo personal estoy orando por iluminación. Estoy buscando otros textos que tienen conexión con mi texto. Por ejemplo, mañana voy a predicar Hechos capítulo 3, son 26 versículos, pero en Hechos 3 trata temas de Isaías 35, por ejemplo, trata otros temas también. Por ejemplo, Lucas 5 es el mismo lenguaje que Jesús usa para sanar, que Pedro usa para sanar, y por la semana entera estoy orando, estoy leyendo, estoy pensando. Cuando llego al jueves por la tarde, entonces nos reunimos con los hermanos que trabajan conmigo y yo le doy mi trabajo de estructura, el tema central, mi bosquejo homilético, y le pido que me disparen preguntas. Y ahí junto con ellos estoy preparando el sermón, y ahora después escribo el bosquejo para predicar, y el domingo llevo como 2 o 3 páginas de bosquejo al púlpito. Dardo. Hago exactamente lo mismo.
Dardo se reúne con nosotros vía Skype cada jueves. Bueno, realmente yo tengo la presión. Hay una hermana de la iglesia que publica el sermón anticipando la semana que vamos a tratar el domingo. Entonces tengo una presión de empezar por atrás, por el título. Eso no se hace, ¿eh? Pero eso me obliga a mí ya el lunes, que es el día de descanso, pero no tanto. Me meto en el pasaje ya y intento saber de sacar o rescatar la idea central y luego trabajar un título, no muy comprometedor, un poco más general, porque puede suceder que para el viernes, que es la meta de terminar ya el mensaje, el título no tenga nada que ver con lo que ya publicamos. Entonces, un título que sé que puede andar bien, y tratamos de publicar el sermón para crear también un interés en la gente acerca de lo que vamos a tratar el domingo. Pero las pautas es aplicar las reglas de hermenéutica, observar, leer, bueno, pero observar, a fin de interpretar bien, y luego, bueno, pensar en menor escala de importancia las implicaciones para la iglesia. Pero la meta es comenzar pensando el lunes y llegar el viernes sin grandes apuros a tener, digamos, el sermón. Luego quizás el sábado pulir la introducción y algunos aspectos más periféricos, pero el pasaje lo tengo que tener entendido y sé de qué se trata el viernes, si no yo ya el sábado estoy perdido, digamos, pero esa es la meta. Yo admiro a mis hermanos que comienzan los lunes. En mi caso, yo los lunes los tomo para de verdad pensar en los misterios del pudín resbaloso. Yo estoy muy cansado normalmente, pero comienzo el martes. El martes el trabajo y es lo mismo otra vez. Es un trabajo de observación, leer el texto. Trato de leerlo, si es posible, en diferentes versiones. Y algo interesante que me llamó la atención de lo que decía Juan, porque no quisiera desalentar a nadie aquí. Él tuvo la ventaja de ir a un seminario, puede leer el texto en el idioma original y puede ser que algunos digan, yo no tengo el idioma original, no puedo hacerlo. No, hermano, léelo en español y léelo en una buena versión, en una traducción que no sea dinámica, sino en una equivalencia formal. Eso quiere decir lo más literal posible, la Biblia de las Américas, Reina Valera del 60. Léelo en una buena versión. No es que las versiones de traducciones dinámicas no sean usables, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, solo que no bases una interpretación del texto en una Biblia de traducción de equivalencia dinámica, porque la equivalencia dinámica traduce la idea, no trata de traducir el texto tan literal. Pero sí te ayuda muchas veces. Es increíble cómo a veces leer una versión dinámica te puede dar un sabor del texto que no me había dado cuenta. Pero básicamente es leer y al igual que Juan, hasta que no tengo la estructura del texto de decir este es el esqueleto del texto, que no necesariamente, y de hecho la mayoría de las veces no es el bosquejo homilético, o sea, no es el bosquejo con el que vamos a predicar, es simplemente decir estas son las divisiones del pasaje, es así como se desarrolla este texto, esta historia, o depende del género, ¿verdad?, en que se encuentra ese texto bíblico. Y ya después de tener todo el armazón, entonces sí, ya proceder a hacer un bosquejo general y entonces comenzar a ponerle carne a esos huesos, porque al principio solamente tenemos un esqueleto y entonces poder escribir el sermón, que normalmente en mi caso es ya el viernes y puliendo el sábado. El sábado es el día más difícil de la semana para mí. No tenemos hijos en casa ya, así que puedo dedicarme, mi esposa ya sabe que el sábado es mi día de estar trancado, orando, puliendo para estar listo para el domingo. Pero como decía Juan, cada persona lo va a hacer diferente, aunque haga los mismos pasos al final de cuentas, porque
Aquí no hay nada que inventar. Hay que entender el texto y ver cómo podemos explicarlo y aplicarlo. Solo agregar a eso que a mí me ha sido útil para tener una guía en los pasos, las mismas preguntas que están para los que hicieron el taller de Sim and Trust. Hay 6 preguntas y de alguna manera en mi proceso pienso en esas 6 cosas. Intento comenzar los martes. Generalmente estoy trabajando fuertemente el viernes y el sábado sobre el sermón, pero la primera tiene que ver con la estructura, buscar la estructura, que es esencial porque si no logro ver correctamente eso, voy a predicar algo que no es realmente el texto. Después, entender esa estructura en su contexto, que sería como la segunda pregunta o el segundo paso. Después pasar a entender entonces a la luz de eso cuál es la idea del autor, la idea principal del autor en ese pasaje. Después ver conexiones de esa idea con el Evangelio, de qué manera este pasaje, que fue revelado en un contexto histórico, a una audiencia en particular, se relaciona con la gran historia de la Biblia, la gran historia de redención, cuáles son caminos correctos y claros a la cruz, una reflexión teológica. Y después entonces, ¿cuál es la idea del sermón? ¿Cuál va a ser la idea principal del sermón con sus implicaciones prácticas para los creyentes? Trato de anotar implicaciones pensando en distintas áreas, implicaciones prácticas para no creyentes, y entonces a la luz de eso armo un bosquejo homilético, que son los puntos que está basado en esa estructura original, pero está basado en cuál es la idea que voy a estar predicando al público, basado en la idea que el autor tiene en el pasaje. Así que esas 6 cosas me han sido útiles volver a eso, más allá de que hay detalles y hay maneras de buscar esas cosas, me da un bosquejo general. Rodney, ¿puedo añadir algo más? Eso que Juan comentó de que él se reúne los jueves, yo lo encuentro genial y ojalá poder implementarlo de verdad. Es un buen ejemplo de cómo Juan está usando el equipo que tiene y al mismo tiempo está entrenando a los que están allí. En nuestro caso, ya lo hacemos cuando el daño está hecho. Los martes, nuestras reuniones pastorales son los martes, todos los martes de la semana, y el martes revisamos lo que ocurrió el domingo. Y se analizan los himnos que se cantaron, se analiza la prédica, obviamente, y de verdad, yo puedo decir como un testimonio, yo creo que la mejor escuela que yo he tenido de predicación expositiva ha sido la discusión del sermón del domingo con mis pastores. Yo sé que hay pastores aquí probablemente que no tienen otros pastores. Y yo conozco la realidad de América Latina, pero tal vez tienes pastores amigos y puedes decirle, ¿por qué no nos oímos mutuamente y nos reunimos y podemos criticarnos mutuamente? Una crítica constructiva. De verdad, el tener hombres de Dios que te digan, mi hermano, ¿y de dónde tú sacaste eso? O mira, tu sermón no fue claro. Yo no sabía, en los primeros 10 minutos me perdí, no sabía para dónde ibas. O tuviste tanto tiempo explicando el texto que al llegar a las aplicaciones ya no tenías tiempo y tuviste que correr. O sea, todo ese tipo de cosas han sido increíblemente beneficiosas para la predicación. Yo creo que el Sim and Trust, ellos están listos para ofrecer un curso de predicación expositiva gratuito por el internet. Así que yo sé que están cerca para ofrecer ese Give recurso. us the website for that. Simeon Trust. Ajá. El Simeon Trust, simeontrust.org. Ustedes se lo pueden dar, pero ahí hay recursos y creo que lo van a ofrecer los recursos en español gratuito. Pastores, was that helpful? ¿Eso ayuda? Yeah. All right, yeah. This one's for Greg. Esto es para mí. So you've been pastoring Iglesia Bíblica de City Bell for how many years? 8 años. Okay.
practically, what kind of difference has membership made in your church? What are some practical ¿De ramifications? qué manera ha afectado prácticamente implementar una membresía en la iglesia local? Es una buena pregunta. Yo no había entendido el tema de la membresía, cómo implementarlo hasta hace relativamente poco, hace tres años más o menos, 3 o 4. Y ha afectado desde el punto de vista de poder saber, a la luz de personas que vienen con trasfondo evangélico, eso no significa que han entendido el evangelio, en muchos casos. Entonces, poder tener un proceso con el cual identificamos personas que están profesando su fe, ha sido algo progresivo, ha habido errores en el proceso que nos hemos dado cuenta. Yo estoy todavía formando un grupo de personas que espero pronto algunos serán ancianos. Así que soy el único pastor anciano, tengo algunos líderes que están siendo formados, pero me acompañan en varias cosas y hemos visto errores en cómo hemos implementado cosas, así que no ha sido una ciencia exacta, pero ha ayudado enormemente poder saber, como lo que esta mañana compartía, saber por quiénes soy responsable y por la iglesia entender su responsabilidad de cuidarse mutuamente. Si no sabemos quiénes son los que están adentro, difícilmente se pueden hacer muchas de esas cosas. Let's move on to discipleship. Vamos a seguir con el tema de discipulado. What if I have elders who aren't discipling or who don't want to disciple? ¿Qué pasa si tengo ancianos que no están discipulando o no están queriendo discipular? Wow. Bueno, yo no sé cómo funcionan otras iglesias, pero tal vez aquí habría que ir un poquito más atrás y decir, bueno, ¿cuáles son las cualificaciones que la Biblia nos da de lo que debe ser un pastor? Juan hablaba de eso ayer al hablar de 1 Timoteo 3 y creo que tal vez lo que debemos ser entonces es más cuidadosos a la hora de elegir pastores. Pero una de las cosas que nosotros hacemos, y por favor, cuando vamos a una conferencia como esta y oímos a un pastor hablar de su iglesia, podemos dar la impresión de que en nuestras iglesias está todo bien y no es así. Hay cosas que son debilidades con las que tenemos que luchar, igual que cualquier iglesia. Pero una de las cosas que sí tratamos es de que los pastores, aunque practicamos la paridad pastoral, y Juan habló también de eso ayer, en nuestra iglesia no hay un pastor principal y todos los demás están debajo del pastor principal. Todos tenemos la misma autoridad, pero no todos tenemos la misma función y todos somos responsables ante la autoridad de los demás. Entonces, cuando los pastores decidimos algo, estamos esperando que los demás pastores lo hagan. Si ya el cuerpo pastoral en pleno decidió, este es el curso de acción que vamos a seguir y decidimos que cada uno tome a un discípulo y lo disipule, que alguien tome a alguien y lo mentoree, porque no necesariamente es lo mismo. Puede haber un discípulo simplemente para enseñarle a un nuevo creyente o a un creyente común y corriente cómo leer su Biblia y tener una buena relación con el Señor, pero hay alguien que tiene madera de liderazgo y nosotros queremos que alguien se ocupe de este hermano para desarrollar sus dones y talentos, para quizá llegar a ser un líder en la iglesia. Si un pastor no lo hace, se le va a llamar la atención en el consejo de pastores y aún se le va a decir, hermano, mira lo que tú hiciste, esto y esto en la semana, porque nosotros tenemos una hoja de Google Drive de asignaciones pastorales y cada cual ve lo que se le asignó al pastor en la reunión de pastores, si lo hizo o no lo hizo. Entonces hacemos una revisión en el consejo de pastores y cuando hay faltas recurrentes, y de hecho recientemente pasó, uno de los pastores seguramente va a llamar la atención fuertemente de los otros pastores que no hicieron lo que tenían que hacer. Y si nosotros no tenemos la capacidad de soportar que nos llamen la atención, entonces mejor dejemos el ministerio, porque no estamos preparados para pastorear. Yo agregaría una nota, solamente que no es una falla pastoral no discipular, es una falla como cristiano.
porque todos estamos bajo las órdenes del Señor de discipular. Pero como los pastores debemos modelar, ser ejemplos para la Grey y de la Grey, no podemos darnos ese lujo. Es una falla muy notable, porque ¿cómo vamos a pedir a la iglesia que discipulen si nosotros no estamos modelando eso? I've never been discipled. How do Nunca I he sido start? discipulado. ¿Cómo comienzo? Who can I find to disciple me? ¿Quién puedo encontrar para que me discipule? Creo que uno busca personas que son más maduras, personas que están caminando con el Señor, que están demostrando los frutos del Espíritu en su vida. No tiene que ser necesariamente una persona que tiene, a veces lo que puede suceder es que jóvenes tengan el conocimiento teológico que han recibido por internet, por capacitarse. En realidad lo que necesitan no es tanto alguien que tenga ese conocimiento teológico, sino alguien que tiene la vida, el conocimiento teológico aplicado a su vida y quizás hasta tiene menos conocimiento teológico. Entonces buscar personas que tienen más tiempo caminando con el Señor o están en una etapa de vida que yo todavía no estoy, y buscar consejo de cómo crío a mis hijos o cómo manejo esta situación en mi matrimonio. Orar por eso y ir en pos y decir, ¿estarías dispuesto a juntarte conmigo para charlar temas de la vida? Quizás hasta tomar la iniciativa y proponer un libro. Si es que la persona no se me acercó a mí, yo puedo buscar a esa persona orando y viendo quién es esta persona que está caminando con el Señor. Pero también no tenemos que ser, porque quizás algunos digan, yo necesito ser mucho más maduro para poder discipular. Todos tenemos necesidades y podemos simplemente acercarnos a un hermano y decirle, ¿podemos animarnos mutuamente a leer la Biblia? Hay un buen libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor y está en español, está escrito por Paul David Tripp y me encanta el subtítulo de ese libro, es Personas en necesidad de cambio, ayudando a personas en necesidad de cambio. Todos estamos en necesidad de cambios. Aquí, como decía Otto, no hay personas que se han graduado, ya yo soy maestro. Maharishi, no sé, no. Aquí no hay maestros, o sea, todos somos discípulos de Cristo y tenemos áreas débiles donde necesitamos ayudarnos mutuamente. Entonces vamos a ayudarnos, vamos a aprender juntos. Somos personas hambrientas, diciéndole a otras personas hambrientas dónde está el pan. Vamos juntos a comer, pero los dos somos hambrientos y necesitados. Entonces, de verdad, mi hermano, tú tienes 1 año en la fe, 2 años en la fe, ya tú puedes discipular a otro que tiene un solo día en la fe. Como tú deberías ser discipulado por alguien que tal vez está por encima de ti en tiempo, pero de verdad, no hay que graduarse en una escuela de teología para tú decirle a una persona, vamos a leer juntos la Biblia, vamos a seguir un plan de lectura y vamos a llamarnos. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, un grupo pequeño en casa y fue buenísimo porque estuvimos hablando en un momento dado, ¿quiénes están leyendo la Biblia todos los días? Ups. Una cosa tan simple, estamos hablando de lo más elemental, ¿verdad? De la vida cristiana. Algunos no estaban leyendo su Biblia regularmente. Bueno, ¿y qué tal si comenzamos un plan de lectura juntos? ¿Y qué tal si aprovechamos la tecnología y todos los días por WhatsApp levantamos la manito para decir que leímos la Biblia en el plan de lectura? Y es increíble la cantidad de discusiones que se arman en el WhatsApp, en el chat, porque todos estamos leyendo lo mismo. Así que ha sido una bendición. Pero fíjense, es un grupo de hermanos comunes y corrientes de la iglesia. Y una de las cosas que mi esposa y yo le dijimos desde el primer día, no estamos aquí para los maestros que venimos a enseñarles, no. Aquí hay un grupo de creyentes que nos vamos a reunir para ayudarnos mutuamente. Aunque yo sea pastor, pero yo también soy un creyente con necesidad de ser enseñado. Entonces vamos a ayudarnos mutuamente. Solo un pensamiento en cuanto a qué hacer en ese tiempo. Yo he encontrado útil pensar en 3 cosas muy sencillas. Juntarse para orar, juntarse para compartir acerca de nuestras vidas y hablar de las Escrituras. Sea con un libro, sea con lo que uno está leyendo en su tiempo devocional, del sermón. Esas 3 cosas han sido una buena guía para mí y para animar a otros en que no es tan complicado esto. Hay muchas veces que tratamos de hacer cosas más difíciles que lo que son. Porque la verdad es que, como explicó Otto, el discipulado es amor. Mark Dever tiene un libro que se llama Discipling, Discipulando,
y no creo que esté en español. Sí, todavía. está en Sí, español, ok. ya está en español. Bueno, esa es mi primera sugerencia, que lean ese libro. Pero lo interesante es que el discipular es nada más que ayudar a otra persona a seguir a Jesucristo. Eso es lo único que es. Y hay muchos lugares donde necesitamos ayuda. Y si yo voy a una persona, mira, tú necesitas que yo te enseñe. Eso es como orgulloso. Pero si yo veo un joven que está tratando a su esposa no tan bien, yo le digo, mira, hermano, vamos a almorzar. Y empiezo a preguntarle cosas, a ver, dime de tu familia, dime de tu esposa, dime de tu vida. ¿Por qué no nos reunimos a leer la Biblia juntos y a orar? ¿O por qué no nos reunimos a leer un libro juntos? ¿Qué piensas? También, por ejemplo, si yo soy un padre con hijos pequeños, yo puedo ver una familia que ya tienen sus hijos crecido y fuera de la casa, pero veo los hijos y yo puedo ir a esa familia y decir, mira, hermano, yo he visto cómo ustedes han criado sus hijos. Queremos invitarlo a la casa de nosotros a cenar con nosotros, porque nosotros tenemos muchas preguntas de cómo ser parientes fieles. Eso es discipulado también. Y necesitamos unos a otros, como dice Pablo en Tito 2, las mujeres mayores enseñando cómo amar sus maridos y cómo criar sus hijos, Primera de Juan, los hombres mayores con los jóvenes. Es viviendo la vida del evangelio junto, ayudando uno al otro a seguir a Jesucristo. Dardo, I'm a pastor of a church and we don't have elders. Soy un pastor en una iglesia y no tenemos ancianos. The church has never heard of elders. La iglesia nunca ha escuchado acerca de ancianos. We only have deacons Solo tenemos diáconos and they're acting like elders y están actuando como ancianos in a authoritative way. en una manera autoritaria. Where do I start the process for change? ¿Cómo comienzo el proceso para cambiar? ¿Por qué a mí? Why me? No. Es complicado. Yo escuché una conversación en un auto, dos pastores hablando de iglesias cuyas personas están conduciendo a la iglesia con la justificación. Yo no soy pastor. Eso es una justificación para no hacer la tarea de pastor, pero tampoco dicen busquemos un pastor. Entonces quieren el poder sin la responsabilidad. Entonces yo diría que esos diáconos deberían ser lo suficientemente humildes para orar, Señor, danos ancianos, porque no nos llamaste a ser ancianos. Entonces, si ellos se perpetúan en el pastorado sin ser pastores, no importa las buenas intenciones que tengan, están perjudicando a la iglesia. Deberían unirse para orar y con la iglesia para que Dios levante, ya sea de la congregación, ancianos, o invitar a personas de otras congregaciones que les sobren ancianos, como la iglesia de Sugel, que tienen muchos, que vengan a pastorearnos. Eso sería algo como práctico, No, no hay problema, puedes escribir y pedirlo. Mi papá tenía un negocio cuando yo era niño que tenía un letrero que decía: solicite crédito sin temor, se lo negaremos con amabilidad. Okay. One last question. Última pregunta. In 12 years, the Dallas-Fort Worth area will be 50% Latino. En 12 años, la zona de Dallas-Fort Worth estará compuesto por 50% de latinos.
primarily second generation. primordialmente segunda generación. What can we do as primarily an Anglo church ¿Qué podemos hacer nosotros como primordialmente iglesias de anglos? and what can we do as primarily a Latino church ¿Y qué podemos hacer nosotros como primordialmente iglesias de latinos to integrate the body of Christ? para integrar el cuerpo de Cristo? And also, what are the challenges? ¿Y cuáles son los desafíos? En 1 minute, right? En un minuto todo eso. 30 seconds. Es Juan, tú eres el mejor apropiado para... Integrar cómo. If you were to draw a 15-mile circle around your church and say, I need to reach everyone there, what is helpful ways? Not necessarily the best way. There's many different. Sí. Yo puedo decir esto con confianza. No hay ningún problema en la iglesia hoy que es nuevo, ¿verdad? En Hechos 2 venían de todos los países y Dios pudo obrar a través de su espíritu. Es decir, lo único que se requiere es ser una iglesia fiel y saludable. Tenemos el programa de evangelización ahora mismo en nuestras iglesias. La iglesia es el programa de evangelización. Y si nosotros como miembros somos fieles y yo estoy compartiendo el evangelio con mis vecinos, con la persona que veo en la tienda, y todos los miembros están haciendo eso, estamos cumpliendo la gran comisión. Y por ejemplo, podemos juntar hermanos alrededor de la iglesia de nosotros, 5 millas, tenemos 225,000 personas. Anglo, hispanos son como igual los porcentajes. El grupo que está creciendo más rápido es vietnamés. Ahora, si nosotros esperamos a que venga un pastor vietnamés para ayudarnos, nunca vamos a alcanzar el pueblo vietnamés. Es la responsabilidad de nosotros. Es tratar de entender la comunidad, tratar de involucrarme. Yo voy al restaurante vietnamés a comer comida que a lo mejor me gusta o no me gusta, pero yo quiero aprender cuáles son las necesidades de ellos. A lo mejor vamos a ofrecer clases como inglés, como el segundo lenguaje, pero tenemos que entender quién vive alrededor de nosotros, tratar de conocer esas personas y apoyar a la iglesia que conozcan a sus vecinos, que compartan el evangelio, que inviten las personas a la iglesia, y de esa manera todas las iglesias, siendo fiel, estamos cumpliendo la gran comisión. A mí me gusta decir, no sé si traduce, la misión de la iglesia no es una ciencia de cohetes, como dicen los americanos. It's not rocket science. Es sencilla, es ser fiel. Bueno, simplemente que, como dice Juan, no estamos inventando la pólvora aquí. Léanse Efesios, sobre todo el capítulo 2, y Juan habló ayer bastante acerca de ese tema. Yo creo que para nosotros hoy, lejos de lo que pasaba en el tiempo del primer siglo, no somos capaces de entender lo extraordinario que era una comunidad compuesta por judíos y gentiles. Es que eran dos comunidades que se odiaban, eran dos comunidades que se autoexcluían entre sí. La iglesia no es un club, los clubes se forman por intereses comunes. Vamos a reunirnos todo lo que les gusta el tenis, todo lo que les gusta el golf, pero la iglesia no es así. Y es precisamente lo extraordinario de esa unidad lo que le muestra al inconverso que solo el Espíritu Santo pudo haberlo hecho. Cuando tú tienes en una iglesia ricos y pobres, blancos y negros, hispanos y anglos, asiáticos y de otra nacionalidad, todos juntos, amándose y sirviéndose mutuamente.
Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos el ministerio se puso de moda el iglecrecimiento y decía, mientras más homogénea sea una iglesia, más rápido crece en número. Eso es la ciencia del iglecrecimiento. El problema con eso es que eso no es bíblico. O sea, yo no sé si es verdad que la iglesia crece por ser homogénea, pero lo que Dios quiere no es una iglesia homogénea. Dios quiere una iglesia increíblemente heterogénea, donde las personas se amen entre sí para mostrar que eso solo lo pudo haber hecho el Espíritu Santo. Y eso es de eso es que se trata Efesios 2. La pared de separación fue destruida por Cristo Jesús. Yo como un joven que no sabía inglés cuando vine, católico, lo que me atrayó a Cristo primero fue el amor de los cristianos que me enseñaron a mí como extranjero y me recibieron como uno de ellos. Como esta iglesia ha hecho aquí con nosotros en estos 2 días. Así que el amor de Dios es cosas sencillas de un nivel pero bien difícil, porque requiere sacrificar a nosotros mismos. Así que el amor de Dios, viviendo el amor de Dios, compartiendo el evangelio de tal manera que nos enseñó Otto, somos la iglesia. Ya tenemos todo lo que necesitamos. All right, Greg, why don't you close this out and give us our instructions for the final session? Oramos. Padre, gracias por la oportunidad de charlar sobre estos temas. Gracias por esta conferencia, por cada persona que ha trabajado para que esto sea una realidad. Gracias por los que han viajado y han hecho sacrificio para estar acá, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo traiga a memoria todas las cosas que hemos aprendido y nos des sabiduría para aplicarlas a nuestras vidas, a nuestros ministerios, a nuestras iglesias, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.